Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a San Luis, Río Colorado, la tierra del calor, jóvenes. Estamos al sur de Estados Unidos, al norte de México. Y ese calor, ese desértico, ¿ven qué belleza de árboles? El mezquite, jóvenes, si ven un mezquite, si tienen el privilegio de tener un mezquite en su terreno, no lo toquen. Estos árboles estos son endémicos, estos crecen solos, jóvenes, son producto de la necesidad de la tierra de replicar la vida y generan estas formas hermosísimas con muy poca agua y que te generan la sombra. Y ese calor nos obliga a buscar técnicas para protegernos y generar frescura. Y la arquitectura que vamos a ver el día de hoy está inspirada en esta arquitectura de Paquimé, del norte de Chihuahua, estas casas que se hicieron con tierra, con barro, a partir de la necesidad de construir sin piedra y construir con la misma tierra donde emerge la arquitectura, pues le da ese confort y esa termicidad que vamos a conocer en esta casa de un arquitecto que nos van a platicar el nombre más adelante, que hizo toda su maestría y especialidad en la arquitectura de Santa Fe, que ya se le conoce así, pero esa arquitectura de Santa Fe viene de Paquimé, viene de 40 casas, Chihuahua, arquitectura de muros muy anchos, con muros con esta tierra que es como una especie de concreto, ¿no? Mezclado, y que por el mismo grosor de los muros evita que pase el calor y se concentre el frescor en el interior. Es una casa ya, me parece, de los 90s, pero pues es una joya, jóvenes. Y ven qué bonita la sombra que te genera desde el acceso con estos árboles que pueden tener 100 años, no lo sabemos. Qué belleza de tronco. La planta, el perrito tomando agua de la fuente. O sea, todas estas estrategias pasivas para que el aire cruce por el agua, tome sus partículas y cargue la humedad al interior. Entonces la casa está posicionada perfectamente para todas estas cuestiones, ¿no? Para captarla. Fíjense cómo estos troncos. ¿Cómo está usted, señor perrito? Es un perrito muy bueno. Venga, perrito, ¿cómo se llama usted? Un poquito ciega. Y esos troncos generaban las cubiertas, ¿no? Y lo interesante es que el tronco queda salido, ¿no? Pues porque de esa manera apoya bien en el muro. Entonces ya después nosotros hacemos estética de la necesidad. La verdadera arquitectura, el verdadero diseño resuelve, no propone para embellecer. Y aquí el perrito nos está guiando. Adelante. Zaguanes, siempre los zaguanes y las cubiertas. Fíjense qué belleza esta cubierta. Porque hacer una losa es costoso, jóvenes. Echar techo es costoso porque tiene un peso fuerte. Pero aquí esta estructura, si se fijan, está soportada por troncos. Y está construida con troncos. Esto es madera. Todo esto es un sistema de viguerías de madera apoyadas en los troncos, muy ligerita, generándote esta, fíjense cómo le ponen, como enramada para que arriba el árbol se trepe. Y también se trepe la bugambilia. Una bugambilia rosa con unos tonos duraznos. Vamos a hacer una pintura con esos tonos, jóvenes, con estos. Qué belleza, ok, prepárense. Fíjense, ¿no? Está interesante porque las piezas no son ortogonales. ¿Ven cómo viene un ángulo así? Y luego otro ángulo así, y no hay 90 grados entre esos dos ejes. Tampoco hay 90 grados entre este eje y este eje. Entonces, ya empezamos a ver que aquí hay una arquitectura un poquito irregular. Interesante el hueco que se genera ahí, ¿no? De repente también mucha modernidad en este tipo
de elementos. Y los espacios intermedios, ¿verdad? El zaguán famosísimo, en donde estás ya entrando a la casa, pero sigues afuera de la casa, entrando al edificio, pero afuera del edificio, pues eso es fundamental. Tenía ganas de grabar obras ajenas, jóvenes. Me le he pasado dando conferencias, di una conferencia con el Colegio de Arquitectos de aquí de San Luis de Río Colorado, y ustedes saben que a mí me encanta visitar arquitectura. Luego por eso me quedo sin voz. Si ven algún video del canal que de repente no tengo voz, o hablo bajito, es porque me estaba quedando sin voz. Fíjense cómo aquí se ven los ángulos. ¿No? Este sí es a 90 grados, pero todo lo demás no. Y el pisito de barro que ya después la gente impermeabiliza porque se empieza como a resquebrajar. Pero vean qué bonito. Siempre con este techo de viguería. Ok, jóvenes. Ya empiezo a sentir el frescor, porque desde la entrada, pues ya hay sombra. Bienvenidos. Wow, un techo con una cubierta como una cúpula. Y es que el juego de alturas, acuérdense que es otro de los elementos fundamentales para disipar el calor, que luego se vuelve un problema, porque si tienes aire acondicionado y tienes unas dobles alturas muy grandes, el volumen de aire frío que necesita, pues es mayor. Entonces necesitas ya unos equipos importantes para enfriar una buena doble altura. Un mini split no te es suficiente, necesitas ya un equipo más potente, ¿no? Un aire acondicionado integral, un cassette. Entonces, pero aquí, fíjense qué bonito cómo de este espacio, esto es un verdadero vestíbulo. Un vestíbulo circular, ¿ya vieron? Es todo un círculo aquí. Y luego el juego de los desniveles. O sea, de este vestíbulo podemos ir hacia las escaleras. Y vean qué bonito el juego de luces, ¿no? Cómo de repente la luz natural empieza a llegar de distintos puntos. Y hasta las escaleras tienen curvas. Qué bonito detalle. Y los pisos de barro, ¿verdad? Obviamente tenemos que trabajar con el barro, porque el barro absorbe, ¿no? Yo creo que el calor lo disipa, ¿no? Entonces, los pisos de barro en zona cálida va a ser la mejor opción. Ah, y aquí tenemos viguería de madera. Enduelado de madera, fíjense. Ah, qué bonito, jóvenes. O sea, bajamos estos 2 escalones y llegamos a un área familiar que recuperan por ahí ese ángulo un poquito irregular, se vuelve un espacio medio desprovechado, pero se acomoda muy rico ese sillón, ¿eh? Y vean la cocina. La cocina está genial. Me encantan estas cocinas con losetas cerámicas. Me recuerdan la película de Mi Pobre Angelito. ¿Se acuerdan de Mi Pobre Angelito 1? Donde desayuna toda la familia del Macaulay Culkin. ¡Kevin! Así, ¿no? Con ese juego también de alturas, la barra y la cocina de madera sólida. La cocina de madera sólida te transporta completamente a la casa de la infancia. Qué bonitos los detalles de arriba, ¿verdad? Cómo dejan estos espacios para adornos. Y es una casa, jóvenes, que no tiene demasiada iluminación natural. Yo les pedí que encendieran las luces porque yo me imaginaba que iba a ser ligeramente oscura. Y tiene todo el sentido del mundo que sea oscura, porque como hace mucho calor, si dejas pasar mucha luz, la luz es calor.
Mis amigos físicos, levanten la mano por favor y explícanos el tema del calor y la luz. Entonces, los muros, al ser muros de adobe, no hay columnas de concreto, ¿verdad? Entonces, al no haber columnas de concreto, pues el muro de adobe tiene que ser más ancho para poder resistir el peso de los techos. Que aunque sean de madera, pues estas maderas luego le echaban tierra arriba y se volvió el entrepiso más fuerte. Entonces tienen un peso muy considerable, pues. Entonces las ventanas, los huecos en el vano de la puerta, del muro, pues tenían que ser pequeños, pues, porque si no, se debilita demasiado el muro. Entonces, es obvio que la arquitectura del interior, al no poder hacer vanos grandes, va a ser oscura. Pero tiene todo el sentido del mundo porque al ser oscura es fresca. Ajá, alturas y medias. O sea, aquí debemos de traer un 310, 320, jóvenes, a la parte más alta de esas vigas. Y fíjense lo que les decía. Tiene aire acondicionado central. Para todos aquellos que tienen su casa en un lugar donde hace mucho calor, el aire acondicionado central creo que es lo más eficiente porque se enciende pues, durante una gran parte del día y a diferencia de estar encendiendo un mini split a ratos, así es como consumen más energía. Por eso si ustedes ven sus fichas técnicas, dicen que lo enciendas en la mañana durante prolongadas horas y ya no lo vuelvas a encender en todo el día, que ya quede con el frescor. Entonces estos aires acondicionados pues prácticamente trabajan de esa forma. Y de este lado, cuarto de lavado. Vean las ventanitas. Tenemos un acceso independiente. De este lado salimos a un cuarto, al pasillo donde está el otro perro malo, porque hay perro bueno y perro malo. El perro malo, así, todos los que están viendo este video tienen un perro bueno y un perro malo. Admítanlo. Voltéenlo a ver. Volteen a ver al malo con su mirada juzgante. El perro malo está del otro lado, jóvenes. Ya lo escondieron. Pero vean qué bonito, ¿no? Y el microondas así sobre la barra, así se ve bonito. Fíjense cómo aprovechan la esquina con este mueble. No desperdicia nada. Está increíble. Vean cómo se ve el grosor del muro. O sea, no es un muro de adobe, pero el arquitecto lo hace doble, lo hace a tesón. Acuérdense que el muro por el lado intermedio es el de soga, el lado corto es el capuchino y el lado largo es el tizón. Entonces, estos son muros de tesón o tizón. No es adobe, pero ya te da mucha fuerza. Entonces, tenemos que trabajar con esos muros anchos, jóvenes. Y pues vean qué belleza el espacio aquí. Cómo les funciona más la lógica, ¿ya vieron? O sea, la lógica de la ventana alargada alta que horizontal. Quizá debilita mucho más el muro. Entonces aquí como agarra una sección más corta, el muro trabaja bien. Allá va el perro malo. Qué belleza de espacio. Uf, jóvenes. La chimenea es un detallito, ¿verdad? Es una columna perfectamente bien trabajada, que bien articulado está el espacio, ¿verdad? O sea, podría ser una casa de Vigueta y Bovedilla, no tiene grandes claros. Fíjense cómo aquí el claro lo intercepta, ¿no? Con este elemento, con esta columna. Concatenaciones. Bueno, hay un poquito manierismo, pero omitámoslo y sigue siendo igual de fuerte. ¿A poco no? Qué bonito cómo tienes una parte. A veces a mí me da pendiente cuando una sala no queda completamente a doble altura. Pero qué bonito, ya viendo el espacio, cómo se cubre poquito esta parte, ¿no? Si estás ahí en el área,
Fíjense, me dicen, los sillones son los originales que pusimos cuando nos mudamos. Siéntense conmigo un rato, jóvenes, estamos cansados. Ya se está acabando el año, entonces estamos viendo este video un 18 de diciembre. Seguramente ya huele a Navidad en su casa, ya el pino ya se está secando. Ya los buñuelos, ya el atolito. Ah, qué rico. Les deseo a todos que pasen una Navidad en familia, jóvenes, en familia. Si están enojados con alguien, es momento de arreglarlo. Si te hicieron, si le hiciste, no importa. Arréglalo, cabrón. Igual y te mueres el 25, igual y ni llegas al siguiente año. Así que, ¿qué más importa? Arréglalo, arréglalo, arréglalo. No importa de quién es la culpa. Perdona y perdónate. Qué bonito este espacio, ¿no? Me encanta cómo de repente con el paso del tiempo empieza a cambiar de color la luceta, ¿no? Un abrazo a todos los que nos ven desde todo el mundo, jóvenes. Este canal ya estamos en el 2025 y hemos crecido. Y yo sé que ustedes me están viendo desde todo el mundo. Desde Nicaragua, Salvador, Belice, Guatemala. Y ya pasamos ahí a Colombia. A ver el baño, jóvenes. Ah, ¿cómo están? Aquí su amigo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinamos? O sea, la arquitectura de Paquimé tiene esa cuestión que yo sé que a algunos no les gustará porque no es esta arquitectura blanca, amplia, llena de luz. O sea, es una arquitectura mucho más mística, ¿no? Una arquitectura más misteriosa, más cálida, más laberíntica, más irregular, ¿no? No es esta arquitectura cuadrada, es esta arquitectura que parece que no tiene reglas, ¿verdad? Que va jugando, adaptándose, quebrándose, bajando, subiendo, creciendo, expandiéndose y comprimiéndose. Madera, piedra, tierra. Bueno, no mucha piedra, porque en Paquimé, en el desierto, no había muchas piedras. Por eso construyeron con tierra. Entonces, seguramente algunos de ustedes van a decir, no, se ve muy anticuada. Pero tiene muchísima esencia, ¿no? Tiene mucha alma. A ver, ¿se fijan? Es lo que les digo, o sea, no es regular, ¿no? No la entiendes así rapidito. Tiene complejidad. Por ejemplo, esto, ay, ven qué bonito detalle. Le ponen aquí el pasamanos de madera, ¿no? Y los enjarres no son perfectos. O sea, no tengan tampoco tanto pendiente si su enjarre tiene estas irregularidades. Las irregularidades, jóvenes, están en la naturaleza. Las irregularidades, vean mi mano, está llena de irregularidades. No es lisa, perfecta. Esas irregularidades nos hablan de que es una mano real. No está hecha con IA. La naturaleza no está hecha con IA. ¿Y qué hay aquí, el calabozo? Aquí ya vamos a quedarnos para siempre. Así. Nadie va a ver este video nunca. Bueno, jóvenes, me buscan. Así. Cuarto de servicio. Sí. Le hace falta una ventana, ¿no? Bueno, quizá. Sí, yo creo que más bien es una bodega. Es una buena bodega. ¿Te fijas? Antes los arquitectos sí hacían bodegas, cabrón. Ahorita ya nosotros, no, que no cabe. y ya no le pusiste la bodega. Entonces, vean el tamaño de las bodegas de antes, cabrón. Y esta es una cosa que se le conoce. Ustedes en el canal ya saben cómo se llama. Famosísima, covacha. Vean nomás, aquí sí me voy a quedar para siempre, jóvenes. Ahí sí nadie me encuentra. Pero tiene aire acondicionado, ¿eh? Vean nomás el tamaño de esta bodega. Se me hace que aquí encuentro un Super Nintendo. Está bien grande. Y vean qué interesante el juego de los escalones, ¿no? O sea, unos escalones, de repente la
la esquina ahí hace cosas raras, de repente haces un descanso, el descanso te da para entrar a esta bodega. Sí, todo el techo está hecho de madera, ¿eh? Aquí nada de que es falso, no, ahí está cargando. Y le bajas un poquito más y llegas fíjense cómo aprovecha el desfase entre las losas y lo ganan de bodega. De verdad, jóvenes, que se siente muy fresca la casa. Y siempre el vestíbulo, ¿no? El vestíbulo debe ser un lugar donde te empiece a atrapar la calidad de la arquitectura. Y vean la escalera, cómo le llega una luz de rebote. ¿Se fijan? Porque la luz, el rayo, viene desde atrás y está chocando en ese espejo y está rebotando. Y siempre, ¿no? Les digo, estos accidentes para poner el jarrón y las cenizas del abuelo. A ver, vean qué loco, o sea, toda la luz que está llegando, jóvenes, es por esta cruz. Una cruz de vitrobloc. O sea, es una luz muy fuerte porque está orientada al este. Estamos grabando este video a las 8 de la mañana, 7:50 de la mañana empezamos a grabar. Entonces es puro esta luz. Y el espejo pues está ayudando a rebotarlo todavía más. Entonces, esta escalera, la casa ya empezamos a ver que es medios niveles. Subes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalones. Fíjense cómo aquí ya está la losa. Entonces aquí está otra losa. Entonces entre esta losa y esta losa va a pasar algo, porque la siguiente losa está acá. Vamos a ver. Fíjense. No lo utiliza ese espacio. O sea, el espacio que hay de la losa que viene aquí abajo es el baño y arriba ya no hay nada. Porque ya está entrando la luz por ahí. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿No les gusta la luz que le cierran con aluminio ahí? Qué loco, ¿verdad? Qué bonito el piso. Y otra vez el techo alto. El Majin Buu. Shurata Karoto. Oidita. Muy bien. Claro, no podía faltar el baño con el lavamanos en diagonal, ¿no? Y luego te hace la bañera otra vez, ¿no? Con estos muros como con chaflanes. Esta es la recámara principal, jóvenes. Lo vemos, ya lo entendimos, ¿verdad? Por el tamaño del vestidor. Con su islita para ponerte los zapatos. El trono, the throne. Muy bien, ¿verdad? Fíjense cómo ya se usaban estos vestidores abiertos desde hace 30 años que tengo esta casa, ¿eh? O quizá más. Puede ser que más. No, debe ser de los 90s. De los 90s. Y vean el tamaño de la ventana que va a la fachada. Tiene 80 centímetros de ancho, jóvenes. Y la ventana es de madera. Qué rico huele. Huele como a las casas de Estados Unidos. Un ligero toque de madera con humedad. Me gusta ese olor. Qué bonito, jóvenes. Me dan ganas de llorar. Me acuerdo de cuando estábamos chiquitos, íbamos a Tucson. Mi abuelo tenía una casa en Tucson. Y pasamos navidades allá. Estábamos bien chiquitos, luego la vendió.
pero me acuerdo de la atmósfera, ¿no? De la temperatura, del olor. Kings of Leon. So cool in my new Camaro. Back is cold. Hincha, ahora sí ya no salí de aquí. Aquí no se prende la luz. Les digo que la casa es oscura, jóvenes. No me quieren creer. Y pues vean el tamaño de la ventana, o sea, para todo ese muro. Se supone que hay una ley que te dice que el 30% de un muro debe de ser del vano. Se supone, en Guadalajara al menos. Entonces, aquí, si este muro mide, o si esta habitación más bien mide 20 metros cuadrados, tienes que hacer una ventana del 30% de esos 20 metros cuadrados. Esto no mide eso. Y de este lado, yo ando aquí metiéndome por todos lados como Pancho por su casa. Muy bien distribuido, vestidor a 2 líneas. Seguimos viendo todos los techos de madera. Esto está muy misterioso, jóvenes. No deja muchas luminarias en el techo, ¿no? De repente están ahí en los muros. Los aplanados son de cal prácticamente, ¿no? De mortero de cal. Y el baño. Les voy a prender la luz nomás para que vean un poquito. Muy bien. Interesante, ¿no? Cómo llegas y primero ves el lavamanos y después todo lo demás. Y es gracias a que el vestidor queda adentro de esta mocheta. Entonces, eso siempre es importante, ¿no? Porque las mochetas te van haciendo esta sensación de muro, de túnel. A ver, vámonos de aquí. Ajá. Ya estamos por terminar. A ver, vamos a salir al jardín de atrás. ¿Cómo salimos? Ya los voy a dejar para que se vayan a convivir. Bueno, si están viendo este video en familia, están conviviendo. Así que, ustedes muy bien. Echándose el waffle. Ok, tengan cuidado porque aquí está el perro malo. ¿Ya lo guardaron? Sí. Fíjense. Qué bonito trabajan las esquinas, ¿no? O sea, aquí es donde les digo que no hay reglas, ¿va? Porque sale la pieza, esta cajita, sale de la otra pieza ortogonal y la giran ahí 30 grados. Fíjense cómo trabajan la esquina con las ventanas de madera. O sea, todo eso es una belleza que te permite trabajar la madera o la herrería. El aluminio en ese sentido es un poquito menos noble, es un poco más rígido. Vean qué belleza de colores, por eso me encanta el blanco. Porque vean qué elegante se ve cuando le llegan las hojas verdes. O sea, y luego qué bonito se ve con el cielo azul. ¿Se fijan esta combinación? Es de los momentos más contemporáneos de la casa, más modernos, porque está muy sencillo y es blanco y es verde. Es que eso es la belleza del blanco, es blanco y es verde. Y luego se empieza a pintar de todos los colores. Y vean cómo apoyan aquí estas cubiertas en estas columnas acá en la esquina. Y aquí se vuelve toda una techumbre. Toda una estructura de viguerías de madera. No, hombre, y aquí está la terraza donde están los amigos. Genial, genial, ¿eh? Este espacio está buenísimo. No me lo imaginaba. Y sigue con la misma lógica, ¿verdad? Las cubiertas de cerámica. No quieren salir en el video. Se fueron rápido. Y vean cómo toda la banquita que la hace con silloncitos especiales. No, hombre, aquí sí cabemos todos. Hasta el gato. ¿Dónde está el gato? Ah, ya lo vimos, miren.
este espacio no lo vimos. A ver. ¿Dónde está el gato? Qué bonita casa, jóvenes. O sea, nada de ventanales corridos de lado a lado. Gatito, pues bájate. Ven. Salta. Ven. Vente. Dale, dale. A ver. Me va a saltar al lomo, jóvenes. Pero... Vente, ándale. Te voy a llevar conmigo a Guadalajara. Te va a comer la paloma. Vente. No puedes. Vente, ándale. No se quiere venir. A ver, yo quiero saber qué es esto. Este es el cuarto de juegos. Está cerrado. El perro bueno. Todo bien. Muestre usted, señor. Tu amigo gato no puede bajarse de ahí arriba, donde se subió. Bueno, jóvenes, aquí... Oh, aquí hay buenos gustos de música, ¿eh? Ya había Nirvana y ya había los Doors. Entonces, aquí todavía hay más, pues hay más casa. O sea, todo este volumen es un cuarto de juegos. De repente ya esta lógica ya no es de Paquimé, ¿eh? Ya esas moluritas ya son otra cosa. Aquí ya estamos en Grecia o otro lado. Marruecos. Vente pues. ¿Cómo le haces a loco? Jóvenes, ya nos vamos. Espero que les haya gustado esta casa. No vemos muchas como esta. Ya tenía muchas ganas de llevarle una casa a ustedes estilo Paquimé, estilo Santa Fe. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y el perro bueno. ¡Adelante! Despídete. Jóvenes, perdón, ahí viene el perro malo. No, no es malo. Venga, venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Ay, sí es buenito. Es un perro bonero. Cota Paredes, adelante. Es una gran lección, jóvenes, ¿eh? Bueno, si es malo. Se quiere comer al gato. Muchísimo gusto. ¿Me podría decir su nombre? Bueno, yo soy Laura Irma Angulo Iriza. Doctora Laura Irma Angulo Iriza porque soy dentista. Ah, doctora, muchísimo. Solamente 4 años, pero sí estudié. Un gusto. Platícanos, por favor, un poco la historia de la casa. Ok, esta casa la hizo un arquitecto que se llama Francisco Moreno. Yo le pido al señor, al arquitecto, que hiciera una casa con teja, que hiciera la casa con cantera. Y pues no, me dijo que no, que porque aquí en Arizona no se usaba eso, porque la teja era muy sucia, que era muy polvoriento San Luis, que era, no me iba a durar por sucia. No, me dijo, yo acabo de terminar un estudio, hice un estudio de Arizona y pues te voy a hacer la casa Santa Fe. Y le dije, pero a mí no me va a gustar, le dije, porque yo no me gustan los coyotes ni nada de eso. Los coyotes. No, me dijo, sí te va a gustar. Mira, le dije, yo quiero que me hagas la cocina yendo para el patio. No, me dijo, no te la voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque la luz viene de allá y te va a salir más luz cuando te llegue el recibo. Te la voy a hacer para acá. Pero hazme una ventana, aunque sea grande. No, te voy a hacer una larga para que te ahorres luz. No me gustaba lo que me estaba diciendo. Pero en fin, bueno, dije, pues él sabrá más que yo. Entonces fue cuando yo opino y le pongo piso de barro. ¿Él no quería? Él tampoco, pero dijo, es que el piso va a ser de barro, porque la verdad, a mí no me gusta ningún piso. Total, que se accedió, pero ya después ya no se metió, porque ya después, cuando a mí me hicieron una bienvenida a mis amigas para
para regalarme cosas para la casa. Empezaron a llegar con coyotes y con cabezas de vaca. Y yo dije, pues a mí eso no me gusta. Es que era lo que no me gustaba. Tu casa la vas haciendo tu personalidad. Tu casa la vas haciendo como eres tú. A mí me gustan las plantas. Entonces, pues yo dije, pues quito los coyotes y pongo plantas. Así formé la casa, con bugambilias. Amo mi casa, me encantan mis árboles. Y la verdad que, como decía mi mamá, no te quedes con las paredes, mija, no te enamores de las paredes. Claro que te enamoras de tu casa. Soy feliz en mi casa. Ahorita que estoy en el tiempo de que ya trabajé mucho, la disfruto mucho. Antes no lo hacía porque trabajaba mucho. Claro. Para sacar a mis hijos adelante. Pero sí lo logré. Pues, ¿qué te puedo decir? Me llama la atención eso que dices, o lo que te dijo tu mamá, ¿verdad? De repente la gente nos da muchos consejos y a veces uno... No, yo me aferré a la casa. Y a veces uno los escucha, los consejos. La casa estaba embargada y yo me dediqué 10 años a pagarla. Me la dejaron, yo me divorcié y me la dejaron la casa con una deuda muy grande por pedir un préstamo. Entonces, yo me divorcio y mi mamá me decía, estás pagando muchísimo, mijita, te está costando mucho, o sea, tu salud. No, mamá, tengo juventud todavía, tenía que 40 años. Yo puedo. Una niña. Pues sí, pero tienes fuerza todavía para trabajar. Y mi mamá me decía, no te enamores de las paredes. Mamá, ¿cómo no me voy a enamorar? Le dije, sí, me ha costado una vida esa casa. No he viajado, no he nada por esta casa, mamá. Los árboles, mírate, mi mamá era su lugar preferido. ¿Cómo te vas a enamorar, mamá? Ver los pájaros, todo, o sea, te llegas a enamorar de la casa. Y eso es lo que nadie entiende. Hay gente que llega y me dice, ¿por qué tiene las mismas sillas desde hace 30 años? Porque a mí me gustan. Si te fijas, es que hay unas sillas aquí de fierro que las compré en tonelada de 25 pesos. Uf. Y no las cambio. Ay, pon las más modernas. No, a mí me gusta. Me gusta todo lo oxidado, todo lo viejito. Porque, pues, es la esencia de uno. Yo no quiero lujos ni nada. Solamente quiero paz. Es todo. No pides nada. No quiero lujos. No me gustan las casas ahora nuevas que hacen de minimalistas, que por ejemplo las casas que hacen ahora con mucho vidrio, No, a mí me gusta lo tradicional. La madera, que esa nunca va a cambiar. Y yo creo que entre la madera y lo verde, yo creo que es lo más cálido que hay. Muchísimas gracias. No, de nada, al contrario.